Continuando con nuestra historia del cristianismo, en esta oportunidad vamos a hablar de la reforma. Ya habíamos hecho un avance significativo la semana pasada, hablar de los pre-reformadores y cómo ese camino de la reforma tuvo sentido y cómo ese camino de la reforma se avanzando. Fue avanzando hasta llegar a este momento, un momento que no se llegó de la nada. Y es importante resaltar que cada cristiano comprenda eso, que la reforma no llegó de la nada, no llegó en el siglo XVI, en 1517, no. Eso tuvo un proceso que a la larga dio su fruto contra un sistema que ya lo hemos mencionado, un sistema corrompido, un sistema dañado, un sistema donde ya no había más nada que hacer. Y entonces la reforma es eso, conocer las causas. Es primordial para entender la historia del cristianismo. Si no se comprende las causas de la reforma, el cristianismo estaría incompleto en cuanto a todo lo que hizo durante todos estos siglos. Es importante resaltar la figura de los hombres que trabajaron para que se retornara al origen de lo que fue en su inicio el cristianismo y que por lo que lucharon tanto los seguidores de Jesucristo para que se quedaran las bases sentadas. Y cosa que se había perdido, se estaba perdiendo durante los siglos por un sistema de iglesia que no funcionó, porque no daba las bases de lo que realmente se necesitaba. Este acontecimiento no fue solo de un hombre, ya eso lo vimos y lo entendimos así. En este caso de Martín Lutero. Además, es importante también decir que no comienza con las 95 tesis, no, sino que ya el proceso se estaba dando por un grupo de hombres interesados que amaban al Señor, que amaban la obra y que amaban al verdadero cristianismo de base, de los orígenes. Los estallidos fueron mucho antes, se despertaron los intereses por cambiar la situación de la iglesia. Se afirmó una necesidad histórica. Los reformadores no querían una iglesia dividida. Es importante resaltar esto. Los reformadores no querían una iglesia dividida. Jamás estuvo en sus planes una iglesia dividida. Jamás. Ellos solo pensaban en una iglesia única. Solamente que la iglesia romana no quiso que se hiciera esta reforma. Donde la iglesia católica hubiese aceptado la reforma que estaban planteando estos hombres, otra cosa hubiese pasado. Pero Roma no aceptó que se metieran en sus asuntos y que cambiaran la dirección de lo que ellos estaban haciendo. Roma no quería eso y entonces, debido al fracaso de formar una sola iglesia, se produce la división. Entonces ahí es donde se produce la división y llega al momento de buscar una reforma. La reforma protestante es la respuesta a la reforma católica del siglo XIV y siglo XV. Es lo que estoy diciendo. La Iglesia Católica trató de, entre tantas quejas, de hacer supuestamente unas reformas, pero que no simbolizaban nada, que no significaban nada, que no aportaban nada. Y como no aportaron nada, fue un fracaso. La reforma es la apertura a nuevas oportunidades de abrirse a nuevos tiempos. Esas nuevas oportunidades de abrirse a nuevos tiempos se cumplió porque a raíz de la reforma se viene implementando cambios significativos en cuanto al cristianismo. Ya el monopolio absoluto que tenía Roma ya dejó de ser. Hoy por hoy, entendiendo que Roma mantiene todavía el poder de una cúpula y el poder sobre el cristianismo,
es necesario que se entienda que ya existen alternativas para decir no a un sistema que ya no funciona. Entonces, a pesar de que hoy mantienen todavía el dominio, no como antes, sino hay quien levanta la voz y dice no aceptar sus directrices y que no compartimos sus ideales. ¿Por qué? Porque no se dan que ellos estén buscando un cristianismo como el cristianismo primitivo, sino que es otra cosa, que es una imposición de hombre hacia unas doctrinas que verdaderamente no tienen que ver mucho con lo que significa la palabra de Dios y lo que significa el mensaje dado por Jesucristo. Entonces los abusos del siglo XV, iguales o peores que los de los siglos anteriores, solo que la gente estaba más despierta y no los toleraba. Ya ese momento donde la gente tenía la venda, donde la gente escuchaba y repetía lo que poquito que le decían, ya ese momento en el siglo XV ya no se daba, porque ya la gente escuchaba, hablaba y reaccionaba. Y entonces ahí se puede ver que comienzan a ver los disgustos ya de la población, los disgustos de los feligreses por no acatar lo que Roma decía. Las causas de la Reforma Protestante, de una manera clara, fue la disolución del orden medieval y los fundamentos que lo sostenían. Ya era eso, la disolución de ese momento, de esa manipulación y de ese engaño que mantenía la Iglesia Católica Romana. Entonces, se produce una rotura política, espiritual y religiosa. Se rompen todo lo que podía haber existido desde lo político, desde lo espiritual y de lo religioso. Ya es otro momento. El pontificado fue el que provocó la división de la iglesia. Es importante decir esto. No fue los prereformadores, no fue Martín Lutero, no fueron ellos, no fueron los colaboradores de Martín Lutero, no, ni los reformadores que vienen después de ellos, no. Es importante aclarar y decir que la Iglesia Católica Romana fue la única causante de esa división. Fue la única. Y ahí está. Para algunos, el héroe de la fe, Martín Lutero. Para otros, el destructor de la iglesia. Entonces se van a ver las dos caras. Por una cara, Martín Lutero es el hombre que presentó y avaló y dijo que lo estaban haciendo mal. Por la otra cara, tenemos a la iglesia católica como lo ven, como el hereje, como el destructor de ese cisma, el creador de ese cisma. Y es importante decir que las dos caras van a converger en decir cosas distintas a lo que es la realidad. ¿Por qué? Porque Martín Lutero lo que hizo fue hablar y decir cosas que estaban pasando, pero que no era más de decir que estaban escritas en la Biblia y que la Biblia había dicho cómo era que se tenía que regir el cristiano, y no por no era mera imposición de un grupo de hombres. Lutero pasó de monje a reformador, cambiando desde su carácter, porque él, al hacer las declaraciones y después posteriormente a enfrentarse al clero, tenía que tener una base sólida y una postura ante la situación que estaba viviendo. Él hizo mucha mención en las indulgencias y él decía que eran las indulgencias, por tanto, se habló de lo cual él se iba a enfrentar, diciendo que la indulgencia es una remisión o perdón de las penas temporales del pecado. Esto lo hablaba Roma, que era una remisión de las penas temporales del pecado. La otorgaba la iglesia y era eficaz ante Dios. Se practicó desde el siglo XI. Se comenzó a practicar esto. ¿Por qué se comenzó a practicar? Porque era una forma de aumentar las arcas y de hacer
de hacer crecer, una vez que las arcas crecen, se logra que crezcan, se logra que crezcan los, ¿cómo se dice? Los beneficios para el clero. Lutero se las vio como, se las vio en la necesidad de que esta predicación de las indulgencias o con las esperanzas de el pueblo se viera la realidad de lo que era. Porque la indulgencia era como una esperanza hacia el pueblo. Pero Lutero hace que esa realidad se viviera y se viera. Los reformadores lo que buscaban era eso, despertar a el pueblo. Entre otras cosas, después del encierro de Lutero en Wurmberg, había desarrollado que aún sin Lutero, la reforma seguía viviendo. Entre los colaboradores de Lutero se puede apreciar Nicolás de Anthoff, profesor canónigo de Wittenberg, se unió a Lutero y llegó a ser uno de sus más íntimos colaboradores. Es importante resaltar que nosotros vamos a ver la semana que viene los reformadores, pero vamos a ver los reformadores desde otro punto de vista. Reformadores ya sin tener nada que ver con Roma, iban caminando. Entonces, pero dentro de la línea de Martín Lutero, él va a tener su grupo de colaboradores que siguieron al lado de él. Y ahí vemos que Justus Jonas fue uno de los principales colaboradores de Lutero y les prestó buenos servicios a la traducción de la Biblia al alemán. Y ahí vemos otro colaborador de la línea de Lutero, Johann Bugenhagen. De alguna manera creó el tipo de casa parroquial luterana alemana. Él comenzó a hacer estatutos para asentar cómo era de ahí en adelante la forma de vivir el cristianismo de acuerdo a la reforma que ya Martín Lutero había implementado. Jorge Burcardi escarnaba la unión de formación, la unión de la formación humanista. De acuerdo con ello se esforzó por mucho tiempo en mediar con Lutero y Erasmo. Él era un mediador que ver desde el punto de vista de lo que significaba para la humanidad este paso que se estaba dando. Entonces Jorge encarnaba esa unión para decir lo que se estaba haciendo y que las partes llegaran a buenos términos. Felipe Melanchthon, el más importante de los colaboradores que Martín Lutero tuvo. La reforma incluyó en su vida el encuentro con Lutero y lo que mejor le pudo haber pasado. Las emociones con las que estos hombres sirvieron fue una de las causas de la libertad cristiana para poder avanzar. El derecho de cada persona pudiera decidir su propia fe. Era lo que ellos planteaban y era lo que ellos decían y era como ellos se vieron. Gracias a cada uno de estos hombres nacerán las primeras denominaciones cristianas, no católicas, que es el luteranismo, en donde se dice que fue una fundación de, por supuesto, de quien estamos hablando, de Martín Lutero. Y todos estos hombres que lo acompañaron. Es por eso que es una de las corrientes cristianas protestantes más antiguas y como sus seguidores lo dicen, apegado a los orígenes primitivos. ¿Qué estoy tratando de decir? Que el luteranismo que se implantó después de que Martín Lutero hizo toda su aparición va a ser una de las principales, no principales, no principales, va a ser una de las primeras corrientes protestantes que nacieron. Más adelante se conocerá los otros reformadores que le dieron otro sentido al cristianismo y en donde se logró
la expansión definitiva por la cual se estará haciendo referencia, entre otros, a Calvino, Zwinglio, Juan de Leyde, Enrique VII, Enrique VIII y Juan Cano. Vamos a hablar de ellos para que podamos ver la semana que viene cómo se expandió el cristianismo y ya desde otra visión, viendo cómo, aparte de Roma, estos hombres trabajaron por el crecimiento de la iglesia y ver una proyección hacia el modernismo de la iglesia. Ya no solo es la iglesia católica con su monopolio, ahora estaban naciendo otras corrientes del cristianismo y en donde se puede evidenciar que hay hasta el día de hoy prueba de que eso se expandió y damos fe de que aquí estamos, aquí estamos, no perteneciendo a una iglesia romana que secuestró, y lo digo, secuestró el cristianismo primitivo, lo, lo transformó a su antojo y lo corrompió de una manera tan grotesca que hubo quien lo defendiera, hombres cabales que aportaron para que despertara al pueblo, para que la humanidad se diera cuenta de que no solamente Roma era la única que tenía ese dominio cristiano, no, sino que el cristianismo se podía practicar desde la base de la Biblia y que sin la Biblia no podía existir más de lo que Dios había dicho, que fuera de ella no podía existir otra cosa y entonces que los hombres pueden aportar, pero siempre apegados a la palabra de Dios, cosa que Roma no. Roma quería imponer y quiere, ojo, y quiere imponer sus estatutos más allá de lo que Dios pide que se haga. Para la semana que viene, propuestas y surgimiento de otros reformadores, el nacimiento de todas las corrientes no católicas. Vamos a dar vamos a hablar, como lo dije ya, de todos estos reformadores, el nacimiento de las corrientes cristianas que va a dar paso a ese modernismo y va a dar paso a la verdadera consolidación del cristianismo y llegar a lograr volver a la senda antigua. Bendiciones, mis hermanos. Dios los guarde, Dios los bendiga. Nos vemos en nuestro encuentro.